Y bueno, hoy vamos a compartir o vamos a seguir compartiendo acerca de este tema o de esta serie que iniciamos la semana pasada y que hemos titulado Procesos Productivos. Comentábamos la semana pasada acerca de esto y desarrollábamos un poco la idea o el concepto de lo que es procesos productivos. Hablábamos en este tema o en esto que hemos definido de esta manera, como todo progreso o avance que experimentamos en la vida y teniendo la palabra de Dios como un índice o como el elemento que nos va a permitir a nosotros un tanto evaluar lo que estamos haciendo y lo que nos va a pedir que nosotros hagamos para que ese proceso que vivimos sea altamente productivo, es decir, que podamos tener la dicha o la bendición de ver resultados. Si hay algo que nosotros trabajamos con mucha fuerza es tener resultados, y todos trabajamos para obtener resultados desde todo punto de vista. Siempre buscamos un resultado y que sea satisfactorio. Cuando llegamos a los caminos del Señor se nos aparece un nuevo concepto que es el fruto, el dar fruto. El dar fruto no es otra cosa que poder producir algo que Dios nos está pidiendo que cumplamos, es decir, que cada vez que yo haga la voluntad de Dios o permita que Dios trabaje en mi vida, eso debe generar un fruto, un resultado positivo. Y de ello, pues, vamos hoy a continuar conversando acerca de este proceso productivo. Un poco hablar el día de hoy de otro terreno, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del terreno de paso, ¿verdad? Decíamos de ese terreno de paso que es el camino que se puede crear del transitar, bien sea humano o del transitar de animales, hablando desde el punto de vista campestre. Sin embargo, cuando llegamos a la palabra de Dios y nos encontramos con este camino de paso, son esas estructuras tan fuertes que a veces nosotros establecemos en nuestro corazón y se hace duro, donde no permitimos ni siquiera que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, sino que simplemente decimos, eso no es así, no, el concepto está mal desarrollado, o lo que quieren es imponerme algún tipo de pensamiento. Hoy vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Inicialmente vamos a leer Mateo allí, donde se nos define el segundo terreno. Dice así la palabra del Señor: otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz, se secaron. Es lo que nosotros allí vamos a comenzar hoy a explorar, este tipo de terreno. Fíjate, nos dan ciertas características. Nos describe un terreno pedregoso, un terreno bastante difícil para lo que es el proceso de enraizamiento. Sin embargo, la Biblia dice que sí hay germinación, que sí se da el proceso de germinar. Germinar es lo más rápido que se puede dar, y esa germinación se da ahí por una sencilla razón. Usted dirá, ¿cómo puede germinar en medio de un terreno pedregoso? Ahí se genera lo que es como un efecto invernadero. El calor es lo que hace germinar la semilla, el calor. Entonces, la piedra, estando allí con el calentamiento del sol, genera un efecto invernadero y hay una germinación muy rápida y crece la plántula, una plántula muy fina donde el tallo es muy sensible al tacto, y cuando usted lo puede aún pellizcar parte, porque lo que hace es medio germinar, pero no desarrolla una raíz profunda que le permita el desarrollo y el crecimiento de esa planta. Es lo que se genera allí, es muy rápida, pero de muy corta duración, producto porque el sol la quema y lógicamente se seca. Eso es lo que sucede ahí. Eso es lo que genera ese efecto dentro de esa
de esa semilla. Ahora, si vamos a la explicación, nos vamos ahora a Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Ahí nos da la explicación acerca de eso. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas y persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces fíjate tú la aplicación que se da y la explicación que se da acerca de ese terreno pedregoso. Ese terreno pedregoso lógicamente nos permite a nosotros tal vez vernos a nosotros mismos, en el sentido de que oímos la palabra, en algunos casos y algunos tal vez de lo que esté aquí puede haberle sucedido eso en un momento de su vida cristiana, que oye la palabra, la recibe con alegría y dice: qué maravillosa palabra, yo no lo he visto de esa manera, y con mucha alegría la recibe porque así dice la escritura. Pero al no tener raíz, o sea, al no permitir que esa palabra penetre lo más profundo del corazón, esa palabra muere tal vez al salir de aquí o al encontrarse la primera persecución o la primera prueba producto de la misma palabra. Es decir, que cuando es exigido en la fe, esa palabra muere o esa semilla muere, no produce ningún tipo de fruto. A muchos de los creyentes les puede suceder eso en un momento determinado, cuando llegan las aflicciones y las persecuciones por parte de la misma palabra, tropiezan y no ven ningún tipo de resultado. Tristemente, esto pasa cuando venimos a la casa del Señor, recibimos la palabra con mucha alegría y todo termina. Ahora, eso vamos a darle un nombre a este terreno, y hoy vamos a hablar acerca del terreno superficial. Terreno superficial. Podemos tener nosotros en un momento de nuestra vida cristiana un corazón muy superficial. ¿Qué vamos a encontrar dentro de ese terreno superficial? Aparenta ser fértil, porque el hecho de que germine no quiere decir que es fértil. La germinación no es una prueba contundente o una razón contundente para pensar de que hay fertilidad en ese tipo de terreno. ¿Ok? No hay ningún tipo de razón para pensar eso. Solo hay una pequeña capa o un factor llamado efecto invernadero que le va a permitir a esa semillita germinar. Solo eso. Hasta ahí va a ser necesario trasplantarla. Por eso es que en algunos procesos de vivero, de propagación de plantas, tienen un espacio bajo efecto invernadero para provocar la germinación rápida y luego la llevan a un proceso de trasplante donde va a echar raíz y donde va a crecer y va a dar fruto. Pero en este caso estamos hablando del camino, estamos hablando del campo, y aquí se nos define una capa fértil muy pero muy pequeña, algo muy diminuto, y luego viene un terreno de mucha piedra donde hay muchos factores, persecuciones, dudas, tantas piedras que pueden haber en el corazón humano que no permite que esa palabra eche raíz. Entonces es donde uno dice, bueno, tanto creer, tanto ir a la iglesia y tanto hacer tantas cosas y no veo resultados. Tal vez haya que examinar un poco el terreno. Tal vez haya que examinar un poco nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Tal vez estamos llenos de piedras de duda, de piedras de incertidumbre, de piedras de amargura, de piedras, quién sabe de cuántas cosas más. Y eso por la misma palabra, como dice la misma escritura, por no ver el cumplimiento de esa palabra, entonces tropezamos. No porque la palabra nos ponga una zancadilla, no, sino porque la misma falta del cumplimiento, porque no la vemos producto de nuestra propia terreno superficial, de nuestra vida cristiana superficial, no permite ver resultados de la palabra de Dios. No podemos llevar una vida cristiana superficial. Tenemos que llevar una vida cristiana real y verdadera. Progresiva, sí, progresiva. ¿Por qué? Porque unos van aquí en el primer nivel, otros pueden ir en un segundo, un tercero, un cuarto. ¿Quién sabe cómo se decía, por niveles o por pasos? Pero unos van primero y otros vienen después. Pero eso hace que sea progresivo.
Es decir, que no todos vamos a caminar igual, ni todos vamos a estar en la misma condición. Unos están aprendiendo unas cosas que tal vez ya yo aprendí, y otros están aprendiendo otras cosas que yo todavía no he llegado hasta allá. Entonces, eso hace que la vida cristiana deba ser de avanzada, debe ser algo progresivo. Pero no quedarme en la superficialidad. Eso sí es peligroso, quedarnos en la superficialidad. Es decir, solamente oigo, veo si está chévere, si me generó alegría o no me generó alegría. Ay, tuvo bien la palabra porque no tocó nada de lo que yo estoy haciendo, que yo sé que es malo. Entonces, ay, hoy tuvo la palabra maravillosa. Eso es recibirla con alegría, y hasta ahí llegó. Porque el resto del terreno está duro y no permite que haya un proceso de crecimiento mayor allí. Entonces, estas piedras impiden, pues lógicamente, el desarrollo de este tipo de personas. Son personas que tienden a ser emocionales. Es decir, que vivimos de emoción en emoción, que vamos de emoción en emoción en emoción. O sea, son personas que son emotivas, que viven solamente de lo que sienten. Es algo como subjetivo. Si hoy siento que me sentí bien y, ay no, el culto estuvo maravilloso, pero el domingo que viene no estoy sintiendo nada, entonces el culto no estuvo bien, ni le presto atención a lo que se dijo, ni mucho menos a las canciones, porque es algo que comienza a ser subjetivo. Y otro tal vez diga todo lo contrario. Entonces el que dijo lo primero dirá, bueno, pero ¿cómo este sintió algo que yo no lo sentí? ¿Y cómo este pudo experimentar algo que yo no lo experimenté? Entonces ahí estamos al frente de una persona que tal vez pueda ser muy superficial, y una que de repente sí valora todo, aunque no, pero ahí está oyendo la palabra y dice, no, yo lo voy a cumplir y todo lo demás. Ahora, no podemos atender solamente a momentos de euforia. El hecho de ser emotivo, o tener un servicio aquí, una reunión, y donde todos gritemos y saltemos y salgamos de aquí eufóricos, no es garantía de que tu vida cristiana va a ser firme el día de mañana. De que cuando llegue el momento adverso tú estés firme y puedas soportar la situación. No, porque un momento de euforia no te va a dar firmeza. Un momento de euforia que la vamos a pasar chévere, vamos a gritar, nos vamos a reír, va a ser maravilloso y todo lo que tú quieras. Pero cuando te tengas que enfrentar allá afuera, que estés solo, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque la euforia no da firmeza. La euforia no da firmeza. Lo que da firmeza es lo que es la aplicación real de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a sentir emociones aquí, porque somos seres humanos. Tal vez en un momento yo estoy cantando y siento un quebranto y lloro. ¿Por qué? Porque siento la presencia de Dios. Eso es la parte emocional. Y es válido. Eso es válido y es verdadero. Pero no puedo vivir de emoción en emoción. Si el domingo que viene no sentí nada, no lloré, ni sentí nada, ni cosquillas, ni nada, entonces no, Dios no estuvo ahí, o no, Dios no quería nada conmigo, quería con el resto, pero no conmigo. No podemos vivir, como les digo, de emoción en emoción. Ahora, este tipo de personas, sus problemas son los que le inspiran o motivan a buscar de Dios, a buscar de la palabra de Dios con alegría o con disposición. Cuando yo tengo problemas, ahí sí, busco, oro, leo, canto, hago de todo. ¿Por qué? Porque quiero salir de mi problema. Pero cuando la cosa está bien, ni me preocupo por abrir la Biblia, ni mucho menos orar. Señores, eso es superficialidad. Yo tengo que buscar a Dios, esté en la situación buena, muy buena, excelente o mala, o peor. No me puedo mover a buscar a Dios simple y llanamente porque las cosas estén mal. Mi búsqueda tiene que ser constante y perseverante. Si está buena, que se convierta en algo mejor. Si está mala, que Dios lo haga bien y que lo convierta en algo bien para mí, en algo mejor para mí. Pero no puedo llevar una vida cristiana, una vida espiritual basada solamente en los acontecimientos externos. Tendríamos entonces un evangelio de reacción. Y el evangelio no puede ser de reacción. O sea,
Si todo está mal, entonces sí, mire, me convierto en el guerrero de los guerreros. Oración, ayuno, vigilia, canto, le sirvo al Señor, hago de todo. ¿Por qué? Porque simplemente quiero salir de donde estoy estacionado o estático. Y quiero buscar provocar todo el cambio. Entonces no podemos nosotros llevar una palabra así, una vida en la palabra de esa manera. Son personas que no van a llegar a tener un compromiso real, ¿verdad?, para erradicar por completo el problema de fondo. Tal vez lo que estamos viviendo ahora es simple y llanamente un detonante de algo que está pendiente desde hace mucho tiempo. Es decir, yo pudiera estar ahora enfrentando problemas muy profundos con la ansiedad, con todo eso, pero lo que estoy viviendo ahora simple y llanamente es algo que está detonando un problema que tengo desde hace muchos años. Ahora, yo tengo que ir y evaluar mi vida. ¿De dónde surgió esta ansiedad en mi vida? Fue un evento que se presentó hace X tiempo, pero hoy Dios en su infinito amor está permitiendo que eso tal vez pueda brotar nuevamente para que yo atienda mi problemita que tengo pendiente o mi asunto que tengo pendiente. Cuando soy superficial, esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a tratar de resolver solamente lo presente y no voy a ir al problema de fondo. Ir al problema de fondo es doloroso, es muy doloroso. Algunos pueden inclusive hasta bloquear eso en su mente sin darse cuenta, pero hay que enfrentarlo. Hay que buscar la manera de superar eso. No puedes porque te bloqueas o porque te duele. Busque a alguien y converse con ese alguien. Busque a una persona que usted le tenga suficientemente confianza y diga, mira, a mí me pasó esto hace X tiempo, esto me desarrolló mucha ansiedad y tantas cosas. En algún momento pensé que lo había superado, pero es que ahora vuelve a suceder un evento y vuelvo a sentir lo mismo. Entonces, si vuelves a sentir lo mismo, hay algo que quedó pendiente. Y algo que Dios quiere sanar. ¿Qué está provocando Dios? Que eso vuelva a detonar y vuelva a salir. Pero vuelvo y repito, una persona sin el compromiso de erradicar su problema de fondo va a mostrar superficialidad en su vida cristiana, porque quiere solamente el presente y el pasado, déjelo ahí, enterrado, pero ese pasado te va a pasar su factura. Ok. Al darse cuenta una persona que debe confrontar eso, entonces comienza tal vez a abandonar de mirar la palabra, de leer la palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno tiene una herida o una cuestión pendiente, uno comienza a abandonar algunas cosas. Y una de las cosas es la palabra de Dios. Uno no quiere leer versículos de ese tipo. ¿Por qué? Porque te van a confrontar con lo que tienes pendiente. Entonces uno comienza a abandonar la lectura de la palabra de Dios. Uno no comienza a prestarle atención ya, o sea, y si lee otras cositas. ¿Por qué? Porque duele, porque molesta, porque es incómodo. Por eso fue que el Señor dijo, palabra dura es esta. O sea, es incómodo a veces. La palabra se hace incómoda y nos hace incómodo a la vida a nosotros. Pero cuando la palabra te haga incómodo, dale gracias a Dios que te está incomodando el Señor. Dale gracias a Dios que Dios nos está incomodando, porque cuando Dios incomoda es porque te ama y porque quiere lo mejor para ti. Cuando Dios te está dando así en la herida, que tú estás sintiendo que la cosa está dura, que tú estás sintiendo que es difícil, que es complicado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque Dios está pendiente de ti. A pesar de que hay mucha gente alrededor, Dios está pendiente de ti. Esta superficialidad también nos va a llevar a ver personas, o otra característica, es que inician las cosas y al final no concretan el fin. Inician cosas, pero no cierran. Voy a iniciar una vida, voy a empezar a orar todos los días a las 8 de la mañana. Ora el primer día, se siente bien. Ora el segundo día, también se siente bien. Ora el tercer día, ya no se siente tan bien. Y ya el cuarto día ya no.
¿no? Bien sea o porque no ve respuesta, o bien sea porque ya la respuesta llegó. Entonces abandona eso. Eso es superficialidad. Cuando nuestra vida es así, señores, hay que detenerse un poco y decir, ¿qué pasa? Yo no puedo seguir así. Porque cuando Dios inicia un proceso de restauración con alguien, Dios finaliza ese proceso en nuestra vida. Dios cierra el capítulo contigo. Dios no deja capítulos abiertos como dejamos nosotros, capítulos abiertos, capítulos pendientes. Dios cierra el capítulo. Y Dios cierra el capítulo cuando te restaura completamente. Porque en mi relación con Dios, el protagonista soy yo. Dios desea restaurar mi corazón. Que tengo una situación con un tercero, un cuarto, un quinto, bien, chévere, pero primero Dios conmigo. Y una vez que Dios sane y restaure mi corazón, ahora yo puedo dedicar tiempo a restaurar la relación con el segundo, el tercero o el cuarto. Pero Dios, en un plan bien estructurado, no me va a llevar a mí a restaurar una relación con un segundo, con un tercero y con un cuarto, si yo no estoy listo para entrar en ese proceso de restauración. Si yo estoy todavía muy herido, no voy a poder restaurar con esas personas. Yo necesito ser restaurado primero, para entonces Dios llevarme a restaurar con un segundo, con un tercero o con un cuarto, y a reconciliarme con un segundo, con un tercero y con un cuarto. Pero primero tiene que pasar por mí. Que queremos salir rápido del asunto, es normal. Yo le digo a la gente, eso es normal, que tú quieras salir rápido de lo que estás padeciendo. Es lo más normal, porque a nadie le gusta sufrir. A ninguno nos gusta sufrir. Eso es lo más normal. Pero no es el proceso que Dios lleva. El proceso que Dios lleva implica un tratamiento exclusivo contigo y tu corazón. Sanar completamente tu corazón. O por lo menos que estés en un 80% restaurado para que comiences un proceso de restauración con un segundo, con un tercero o con un cuarto. Pero todo inicia por ti. Ahora, cuando tú quieres brincar ese proceso, ya lo estás haciendo improductivo, porque cuando vayas a acercarte al segundo o al tercero sin pasar por ti mismo, tal vez vaya a ser peor que al inicio, porque tú todavía estás herido y no vas a poder ayudar al otro que esté herido. Tienes que sanar, cicatrizar, y entonces comienza ese proceso. Por eso es que uno siempre le recomienda a la gente sanar primero para poder restaurar con otro. Si no, no vas a poder. No vas a poder estar bien. ¿Por qué? Porque la sombra te va a seguir. Fíjate tú lo importante que es que entendamos que nuestra vida, nuestro corazón se puede transformar superficial en cuestiones de minutos, de días. Podemos nosotros experimentar la superficialidad, pero muy rápido, por lo que estamos atravesando, por lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo hacer para nosotros vencer eso? Yo quiero mostrarte hoy o enseñarte hoy cómo cultivar una mentalidad bíblica. Eso te quiero yo enseñar hoy. Cómo cultivar una mentalidad bíblica. Y entiéndase esto, cultivar una mentalidad bíblica como un antídoto para esta superficialidad. Porque no podemos darnos nosotros el lujo de llevar una vida de hoy bien, mañana no tan bien. Tenemos que ser constantes, que no, sí, vamos a tener tropiezos, sí, vamos a tener aflicciones, eso es lo más normal. Pero que siempre con la cabeza en alto, entendiendo que mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entendiendo, como dijo Pablo también, miren arriba, no miren abajo. Es decir, pon tus ojos en aquel que no falla, en aquel que cumple, en aquel que es fiel, y deja de mirar las circunstancias o las personas que siempre van a fallar. Mira siempre arriba, que es lo más importante. En este caso, miremos siempre la palabra de Dios. Por eso es tan necesario cultivar una mentalidad bíblica. Y una mentalidad bíblica es trabajar por una estructura de pensamiento
que solo esté informada por la Biblia y moldeada por la Biblia. Eso es una mentalidad bíblica, una mente que esté informada o con una estructura de pensamiento informada y formada por la palabra de Dios. Entonces, desarrollar esa mentalidad bíblica es lo que nos va a nosotros permitir superar la superficialidad. ¿Cuántos pensamientos no tenemos al día? Por ahí hay muchas estadísticas que hablan del pensamiento diario. Pero que tengamos eso bien desarrollado, una estructura de pensamiento basado en la palabra de Dios. Como dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es una estructura de pensamiento bíblico. Aquella persona que tiene presente la palabra de Dios aquí. Ojo, no con esto estoy diciendo que usted todo el día va a estar solamente la Biblia, la Biblia, la Biblia. Si alguien le pregunta, ¿qué hora es? Bueno, en el nombre de Jesús te informo que son las 11:10. No, tampoco así. O si alguien le dice o le agradece porque usted tuvo un gesto de amabilidad, gracias, estamos para servir, porque el maestro vino a servir y no a ser servido. O se va a despedir de alguien. Bueno, nos vemos pronto, o hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en 2 días o en 3 días. Bueno, así como me estoy yendo, así vieron la gente, los discípulos al Señor subir, pero también prometió que volvería. ¿Por qué? Porque necesito desarrollar una mente estructurada, así, un pensamiento bíblico. Y ahí rayamos en otra cosa, ahí rayamos en un fanatismo, ¿verdad? Bastante fuerte. Podemos hablar de otros temas, de otros términos, pero siempre teniendo bien clara esa estructura de pensamiento moldeado por la palabra de Dios, sin caer en otros terrenos que nos los van a presentar. Llámese cuestiones de doble sentido, llámese groserías, llámese tomar la mentira como una opción para salir del paso, ¿verdad? Llámese y ser hipócrita. Ay, tú sí me caes bien, y por dentro con ganas de darle mucho golpe, ¿verdad? O de repente alguien te responde con una palabra y tú quieres decirle la grosería, pero eres cristiano, pero igualito pasa por aquí como pasan los avisos en el Yutón, que dice, a veces pasan por aquí todo ese papo. Señores, ya pecamos. Ya pecamos. Fíjate tú, a veces decimos, ay, gracias por la gracia. Sí, pero es que la gracia también, yo siempre les he dicho de eso de la gracia. La gracia es complicada la cosa, porque fíjate tú, yo siempre pongo este ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era encontrado en el acto del adulterio, lo mataban a pedrada limpia. A los dos los apedreaban y los mataban. Viene Jesús y dice que si tú ves a una mujer y pasa y la codicias, ya adulteraste con ella. No hay ni necesidad de llegar a... Ni necesidad de... Ya la codiciaste. Adulterio. La pregunta es, ¿cuántas veces al día adulteramos? Uy, fuerte, ¿no? Interesantísimo por demás. Entonces, desarrollar o cultivar una mente bíblica nos va a permitir a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, que nuestra mente se convierta en un escudo de verdad que soporte la superficialidad de esta sociedad. Cuando tú te dedicas a estudiar la Biblia, o por lo menos leerla todos los días, tú estás levantando un escudo de verdad para enfrentar la superficialidad que te está vendiendo la sociedad, y tal vez tú has venido comprando sin darte cuenta y has venido adquiriendo sin darte cuenta. Porque si hay algo que este mundo enseña es la superficialidad. Todo es superficial. Muchas cosas son superficiales. Y hemos venido adquiriendo y comprando la idea de la superficialidad sin darnos cuenta. Día tras día vamos comprando cosas que
que nos ayudan a ser superficiales. Pero para poder contrarrestar eso, señores, necesitamos tener ese escudo de verdad en nuestra mente. Ese escudo que nos permita poder levantarnos y poder decir, no, esto no me parece. No me parece. Estamos en un tiempo donde la secularización de la iglesia se está dando, donde se están trayendo muchos conceptos de afuera para la iglesia. Y ojo, no estoy hablando de lo que uno conoce como secular, fiestas o este tipo de cosas, no. Estoy hablando inclusive de comportamientos. Disfrazándonos, entonces le ponemos un maquillaje de evangelio diciendo, eso está en la palabra del Señor. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que el concepto está así, entonces, pero aquí está la palabra del Señor. Y lo que quiere decir en X libro o en X versículo. Y entonces se va maquillando. Y la iglesia se va secularizando. Y los conceptos, las ideas, muchas cosas se van haciendo ahí. Bien. Una mente bíblica también nos va a permitir a nosotros interpretar los tiempos que estamos viviendo, interpretar la situación que estoy viviendo, interpretar lógicamente correctamente lo que estamos experimentando, cómo interpretar correctamente la vida, cómo interpretar correctamente el sufrimiento, cómo interpretar correctamente la frustración que estoy viviendo, cómo interpretar correctamente el fraude o la desesperanza o la angustia o la aflicción. ¿Por qué te digo que interpretarla correctamente? Hoy en día, para nadie es un secreto que la gente defrauda, la gente miente, la gente hiere, la gente es mala. Y uno está expuesto, uno está ahí expuesto a que ser atacado y vulnerado en todo momento. Ahora, ¿qué hace el poder cultivar esa mente bíblica? Sabiendo lo que la Biblia dice, tú podrás contrarrestar ese tipo de cosas. Sabiendo que, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, confía, yo vencí al mundo. Que podemos vaciar toda nuestra ansiedad sobre Él y Él cuidará de nosotros. Que debo perdonar para alcanzar perdón. O sea, cuando yo levanto ese escudo, aquí, puedo darle una interpretación correcta de lo que yo estoy viviendo. No es hacerme la vista gorda, ni tampoco ser como, bueno, yo voy a ignorar esto. A mí eso no me duele. Claro que le duele. Claro que nos duele. Somos seres humanos. Claro que nos va a doler. Algún tipo de traición nos va a doler. Pero que no nos quedemos anclados ahí. Porque cuando yo no le doy la interpretación correcta, yo me voy a quedar ahí. Y caemos en la victimización o en sí mismo. Cuando yo caigo ahí, cuando yo me quedo ahí, no estoy aplicando una mente bíblica. Una mente bíblica me va a ayudar a contrarrestar eso y no me voy a quedar en la victimización. No me voy a quedar ahí porque no, yo voy a decir, bueno, Señor, yo quiero seguir adelante, yo perdono, pero avanzo. Una mente bíblica hace eso. Pero si estoy en la superficialidad, me voy a quedar en el dolor. Me voy a quedar ahí estancado. Y muchos creyentes se quedan estancados en su vida porque simple y llanamente no desarrollan ese concepto y no aplican esos principios de interpretación correcta del sufrir, o lo que algunos llamarían la teología del sufrimiento o la teología del dolor. Cómo poder enfrentar las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero ahora, señores, no puedo esperar que me pase algo para entonces, voy a buscar en la palabra a ver cómo hago. Eso es ser un evangelio de reacción. Yo tengo que buscar y leer, mira cómo pasó aquí, o si voy leyendo una historia, oye, lo traicionaron. Bueno, yo lo voy a leer para ver cómo fue el asunto. ¿De qué estamos expuestos? ¿Qué vamos a esperar?
que suceda algo entonces para reaccionar. No, vamos a trabajar y vamos a alimentar nuestra mente y vamos a crear un escudo de protección. Vamos a crear un escudo de protección. ¿Usted alguna vez ha visto alguna instalación, bien sea, vamos a poner una instalación militar donde hayan cosas fuertes? No, duerman todos, vamos todos a dormir y bueno, aquí no pasa nunca nada, vamos a dormir. No, ahí hacen guardia, aunque esté todo tranquilo, no esté tranquilo, como sea, pero hay que hacer guardia, hay que estar vigilante. Y eso es lo que la Biblia dice, que debemos ser vigilantes. Yo tengo que estar pendiente. ¿Y cómo estoy pendiente? Y no llevar un evangelio de reacción, leyendo la palabra de Dios y construyendo mi propio escudo. Y así, de esa manera, cultivar una mente bíblica. Así que usted va a crear esa mente bíblica leyendo la palabra del Señor y construir así un marco de pensamiento definido por la Escritura, un marco de pensamiento que te ayude a entender las cosas, a interpretar el asunto. ¿Cuántas cosas no se dicen hoy en blogs, en páginas cristianas, Instagram, cualquier red social acerca de la palabra? Ahorita con el evento de la inteligencia artificial, que usted lo que coloque es algo ahí, la inteligencia artificial te da hasta la interpretación de la Escritura. Como en estos días ver a alguien en un lugar como esto decir: fulana, dirígenos en oración, que ya finalizamos. Y dirige en oración la inteligencia artificial. Esto es una cosa de loco. Y en la inteligencia artificial ahora voy a predicar del amor de Dios. Busco sermón, amor de Dios, papá, y me lo da. La interpretación, la aplicación, el contexto, todo me lo da. Lo que hago yo es pararme en cualquier lugar, abrir y predicar, sin verificar si eso está bien o no está bien. Hay gente que da eso por hecho. No, es que está usando la Biblia. Sí, pero son textos fuera de contextos. Son escenarios que no están, no fueron escritos para eso. Entonces tú ves como muchas personas están tomando la inteligencia artificial para buscar algún tipo de interpretación. Y aquí yo quiero que usted tenga cuidado, y aprovecho este punto y abro aquí un paréntesis para que tenga usted cuidado. Cuando usted googlee algún concepto bíblico, vea en dónde va a hacerlo, porque si es por inteligencia artificial, ahí hay un margen de error bastante considerable. ¿Ok? Ahí hay un margen de error bastante considerable. Es preferible que busque un comentario bíblico de Moody, de cualquier otro, y usted busque el comentario bíblico tal, introduzca la cita bíblica y ahí le va a dar una interpretación del asunto. ¿Ok? Pero ahorita con inteligencia artificial muchos se están yendo y predicando por ahí rápido. Entonces tengamos mucho cuidado en cuanto a eso. Cierro el paréntesis. Bien. Desarrollar una mentalidad bíblica me va a llevar a dos cosas. Y ya vamos finalizando. Me va a llevar a dos cosas. Primeramente, a la libertad. Me va a llevar a libertad, a vivir en libertad. No a ser esclavo, sino vivir en libertad. Una libertad que me va a permitir elegir, una libertad que me va a permitir interpretar, una libertad que me va a permitir poder observar el panorama. Tener una mentalidad bíblica me da libertad. Pero también, por otro lado, me da la capacidad para asumir responsabilidad en lo que estoy haciendo en mí mismo. Entonces me da dos cosas la mentalidad bíblica. Me da libertad, pero también la capacidad para asumir responsabilidad. Si hay algo que la Biblia a mí me demanda en sus pasajes o en su contenido, es responsabilidad. Y la responsabilidad es el cumplimiento.
el ser un hacedor. Cuando la Biblia me dice que sea un hacedor, me está dando a mí cierto margen de responsabilidad para hacer lo que a mí me corresponde, ser un cumplidor de la Escritura. Entonces, cuando yo asumo esa responsabilidad, estoy entendiendo que debo llegar hasta las últimas consecuencias conforme a la palabra de Dios. No puedo quedarme solamente en decir, ay, Dios me habló aquí. Y no, que me habló. ¿Y qué vas a hacer con eso que te habló? ¿Qué vas a hacer? No, voy a hacer lo que dice ahí. Bueno, pasan los días y pasan los días. No, el lunes. No, el martes. No, el miércoles después que vaya al grupo. No, el domingo después que vaya al... No, señores. Cuando Dios comienza a ministrar tu corazón por su palabra, usted tiene que comenzar a accionarla. Usted tiene que comenzar a accionar esa palabra. Usted no se puede quedar solamente con el concepto. Usted tiene que accionar. Tienes que accionar, asumir responsabilidad. Me va a ayudar a tomar esa decisión. Me va a ayudar a establecer mis disciplinas espirituales firmes. O sea, cuando yo tengo una mentalidad bíblica, señores, y estoy erradicando la superficialidad de mi vida, mira, yo me comprometo con mis disciplinas espirituales, oración, lectura de la palabra, ayuno, etc. Y comienzo a comprender mejor la voluntad de Dios. Comienzo a comprender mejor la voluntad de Dios, a comprobar la voluntad de Dios en mi vida. Porque tengo una mente que está siendo moldeada por la palabra de Dios. Y esto, lógicamente, me debe llevar a la obediencia, a obedecer. Y comparto contigo muy rápido. Quiero compartir esto que me lo Dios de alguna manera tocó mi corazón para esto. Y se lo voy a leer, porque la transformación profundamente bíblica ocurre por medio de la renovación de tu entendimiento. Eso es lo que dice Romanos 12. Y es vital para tu crecimiento en la fe. La transformación profundamente bíblica ocurre por medio de la renovación de tu entendimiento. Todos necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Todos necesitamos la exposición de la palabra. Todos necesitamos tener una mente abierta y dispuesta para recibir la palabra de Dios, por muy dura que sea. Yo entiendo que muchas malas interpretaciones se han dado hasta el día de hoy. Yo entiendo que mucha gente ha interpretado malas escrituras y ha creado que un grupo X no responda satisfactoriamente a eso. ¿Por qué? Porque la han interpretado mal, o porque la han interpretado mal. Para muestra un botón. Cuando un grupo de mujeres está expuesta a una actividad y le dice, sujeción a los esposos, más del 70% se empieza a mirar. Más del 70% no le está gustando. Más del 70% el corazón se le acelera. Más del 70% comienza a decir, eso no es así. Más del 70% comienza a pensar que no le tocaba el esposo que yo tengo. Más del 70% se comienza a recordar de su esposo y tal vez a decir, no, tiene que haber otra explicación, tiene que haber algo. Pero eso es producto de qué? Eso es producto de qué? De malas interpretaciones durante muchos años, y donde las mujeres en su mayoría dicen, eso no es así. Tiene que haber otra cosa que explique eso y que me permita a mí vivir en él, porque es que no están negando la sujeción. Lo que se está negando es la forma y la manera y lo que se pide para eso. Fíjate, muestra un botón. Ustedes escucharon murmullos aquí.
Hasta el llanto, pues. Ana está llorando. No sabemos si de alegría o de qué. Una palabra. Uy, la palabra toca el corazón. Mira el tema. Fíjate. Yo por eso les dije, muestra un botón. Y es eso, o sea, a veces las malas interpretaciones hacen que no atendamos a una obediencia a la palabra de Dios. Por eso es tan importante crear una mente bíblica que nos permita a nosotros poder enfrentar tantas cosas en nuestra vida. Muchas cosas tenemos que enfrentar. ¿Okay? Pero tanta mala interpretación que se ha dado hasta el día de hoy, que nos han alejado del amor de Dios, y es donde comienzan a crear nuevas formas, nuevas maneras, nuevas interpretaciones y algunos otros nuevas revelaciones. Dios me reveló ese versículo porque también he escuchado a algunas damas hablar de nuevas revelaciones en ese tema. Unas cosas que no sé de dónde las interpretaron, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero lo cierto del caso es que las dicen y no es así tampoco, ni a este extremo, ni tampoco al otro. No sé si lo hará para congraciarse con alguien, no sé, pero no es lo que la Biblia especifica al respecto. Lo cierto del caso es que la verdadera transformación bíblica se da por la renovación del entendimiento. En la medida que vamos leyendo la palabra y la vamos interpretando correctamente, en esa justa medida, tú irás venciendo la superficialidad en tu propia vida y poder ayudar a otros a que la puedan también superar. Pero no estamos llamados a crecer en medio de pedregales. No vamos a crecer en medio de pedregales. Vamos a crecer en otro tipo de terreno, pero en pedregales no. Pero estamos expuestos en algún momento a experimentar parte de nuestra vida en piedra, bien sea por circunstancias, por dolores, por heridas mal curadas o no curadas, por situaciones que hemos venido trayendo desde muchos años atrás y que ahora nos siguen pasando factura y no nos permiten crecer en determinada área de nuestra vida. Tal vez hemos crecido mucho en alguna área como creyentes, como cristianos, pero como hijos no hemos crecido lo suficiente, todavía guardamos mucho rencor y rabia, o tal vez hemos crecido mucho en nuestra relación con la esposa, pero con el Señor estamos mochados. En fin, tantas cosas que tenemos que evaluar, tantas tareas que tenemos que cumplir. Y como dice por allí, siempre se ha dicho por ahí, Cristo viene pronto. Y debemos estar al día. Cada día que pasa es un día menos que falta para que se dé ese acontecimiento. Y tenemos alguna desventaja, por decirlo de esa manera. No sabemos ni el día ni la hora, pero de que viene. Entonces, ¿cuándo vamos? No, yo me acomodo cuando el Señor ya venga por ahí. Es que tú sabes la fecha, es que tú sabes el día. Hay que vivir el día de hoy como si fuera el último. Como dicen por ahí, hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Esa es otra cosa que no sabemos. ¿Cuándo vamos a partir de esta tierra? Son dos fechas que no manejamos. Entonces, hay que vivir como si fuera el último día de nuestra vida. A cuentas con Dios, a cuentas con el Señor. Y que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, trabajando para Él, hablándole a otros del Señor,
que nos encuentre pues bien en nuestra vida espiritual de oración, de la lectura de la palabra, bien en nuestras relaciones interpersonales. Eso no quiere decir que no vamos a tener algún detalle con alguien por ahí, pero hay que pedir perdón, hay que restaurar, porque no sabemos en qué momento. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y te damos las gracias, Padre, por permitirnos hoy estudiar tu poderosa palabra.